Los policías enfrentan situaciones de alto riesgo cada día, pero hay momentos en los que lo más aterrador no es lo que pueden ver, sino lo que no pueden explicar. En este vídeo, te voy a contar 3 historias paranormales de policías que se toparon con algo más allá de su comprensión, encuentros con lo desconocido que te pondrán los pelos de punta. Antes de empezar, quiero recordarte que muchas personas que ven mis vídeos no están suscritas a mi canal. Si disfrutas de estas historias, te invito a suscribirte y dejar tu me gusta, es una forma enorme de apoyarme y traer más contenido como este. Ahora sí, empezamos. Ser policía en un pueblo pequeño del norte de México siempre me pareció un trabajo sencillo. Aquel lugar, rodeado de desiertos y montañas, apenas tenía actividad criminal. Lo más emocionante era asistir a alguna disputa familiar o ayudar a los campesinos cuando sus animales se extraviaban. Por eso, cuando me asignaron a patrullar los alrededores de un viejo camino que conectaba con un pueblo abandonado, pensé que sería una noche más de aburrimiento y silencio. No sabía que estaba a punto de enfrentar algo que cambiaría mi percepción de la realidad para siempre. El pueblo al que me enviaron se llamaba San Miguel del Llano. Hacía décadas que había quedado desierto, luego de una tragedia que pocos querían mencionar. Según los rumores, un incendio había arrasado con casi todo, llevándose varias vidas. La gente decía que el lugar estaba maldito y que, por las noches, las almas de los fallecidos aún rondaban las ruinas. Yo no creía en esas cosas, pero sabía que esas historias bastaban para mantener alejados a los curiosos, excepto a algunos adolescentes que a veces se aventuraban allí por simple morbo o valentía mal entendida. Esa noche, el turno comenzó como cualquier otro. Mi compañero estaba enfermo, así que me tocó patrullar solo. La carretera que llevaba a San Miguel estaba vacía, iluminada apenas por la luz tenue de la luna. Todo estaba en calma hasta que, al llegar al desvío hacia el pueblo abandonado, noté algo extraño, un resplandor intermitente, como si alguien estuviera encendiendo y apagando una linterna. Decidí investigar. Detuve la patrulla a un lado del camino y caminé hacia el origen de las luces. En el centro del antiguo pueblo, todavía quedaban algunas estructuras en pie, entre ellas una vieja cantina de madera que parecía resistirse a caer a pedazos. Las luces parecían provenir de allí. El lugar estaba envuelto en un aire pesado, cargado de algo que no podía describir. Al acercarme, noté que la puerta de la cantina estaba entreabierta, balanceándose lentamente con el viento. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero me armé de valor y entré. El interior de la cantina estaba lleno de polvo y telarañas. Las mesas y sillas, aunque corroídas por el tiempo, seguían dispuestas como si alguien hubiese abandonado el lugar apresuradamente. Sin embargo, lo más extraño era el olor, una mezcla de humo y perfume barato, como si el lugar estuviera atrapado en un momento del pasado. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. En una de las mesas del fondo, había una figura sentada. Era una mujer, vestida con un largo vestido rojo que parecía brillar bajo la luz de la luna que entraba por las ventanas rotas. Su cabello negro caía en ondas sobre sus hombros, y aunque no podía ver su rostro claramente, sentí que me estaba observando. Intenté llamarla, pero mi voz no salió. Un miedo irracional me paralizó. Entonces, de repente, la mujer se levantó lentamente y comenzó a caminar hacia la barra. Cada paso que daba hacía crujir el piso de madera bajo sus pies, aunque no parecía generar ningún sonido más allá de eso. Cuando llegó a la barra, extendió una mano y tomó lo que parecía ser una botella invisible. Hizo el gesto de servir una copa, pero no había nada allí. De pronto, un golpe seco resonó detrás de mí. Me giré rápidamente y vi una de las sillas del lugar caer al suelo. Estaba solo, pero la silla parecía haber sido empujada con fuerza. Cuando volví la vista hacia la barra, la mujer ya no estaba. El silencio fue interrumpido por un susurro que provenía de todas partes y de ninguna a la vez. Era una voz femenina, suave, pero cargada de tristeza. No podía entender las palabras, pero el tono era inconfundible, un lamento. Entonces sentí un aire helado detrás de mí, y cuando giré, la vi de nuevo, ahora a solo unos pasos de distancia.
Su rostro era borroso, como si estuviera cubierto por una neblina, pero sus ojos eran dos pozos oscuros que parecían absorber toda la luz. Extendió una mano hacia mí, y en ese momento, un dolor intenso atravesó mi pecho, como si un peso invisible estuviera aplastándome. Corrí hacia la salida con todas mis fuerzas, dejando atrás la cantina y aquella presencia inquietante. Cuando llegué a la patrulla, encendí el motor y aceleré de regreso al pueblo principal, pero el horror no terminó ahí. En el espejo retrovisor, la vi nuevamente. Estaba sentada en el asiento trasero, mirándome con aquellos ojos vacíos. Su vestido rojo estaba ahora desgarrado, y su rostro, aunque aún cubierto por esa neblina, parecía más claro. Había una expresión de tristeza profunda en él, pero también algo más, algo que no era humano. Aceleré aún más, rezando en silencio para que todo terminara, y entonces, sin previo aviso, la patrulla se apagó. Me detuve en medio del camino, rodeado por un silencio sepulcral. Giré lentamente la cabeza hacia el asiento trasero, pero ella ya no estaba. De alguna manera, logré encender la patrulla nuevamente y llegué a la estación. No le conté a nadie lo que había sucedido. Sabía que no me creerían o pensarían que había perdido la cordura. Pero desde esa noche, he evitado a toda costa volver a San Miguel del Llano. Los rumores dicen que la mujer del vestido rojo era una cantante que trabajaba en aquella cantina antes del incendio. Según las historias, murió atrapada en las llamas cuando intentaba salvar a su hija pequeña. Nadie sabe con certeza si eso es verdad, pero algo me dice que aquella mujer sigue buscando algo, o alguien. Aunque el pueblo sigue desierto, algunos aseguran que, en noches sin luna, es posible ver una luz tenue parpadeando en la vieja cantina. Yo, por mi parte, no necesito volver para comprobarlo. Lo que viví esa noche es suficiente para saber que hay cosas que nunca podremos explicar, y que algunas almas no encuentran descanso, incluso décadas después de su muerte. Ser policía en un pequeño municipio del sur de México me había enseñado a lidiar con todo tipo de situaciones, desde disputas entre vecinos hasta el ocasional accidente en la carretera. Pero nunca había enfrentado algo que no pudiera entender, algo que desafiara todo lo que creía sobre el mundo. Eso cambió una noche, durante un turno aparentemente tranquilo que terminó siendo el más aterrador de mi vida. Era cerca de la medianoche cuando recibí una llamada por radio. Un conductor había reportado que alguien estaba deambulando cerca del puente viejo en las afueras del municipio. Aquel puente, que cruzaba un río casi seco, tenía fama entre los habitantes. Decían que estaba maldito, que años atrás un niño había muerto ahogado allí, y que su espíritu seguía vagando por el lugar. Yo nunca le había dado importancia a esas historias. Pensaba que eran solo leyendas para asustar a los jóvenes que se aventuraban a cruzar el puente después de una fiesta. El lugar estaba a unos 10 minutos en patrulla desde mi ubicación. Cuando llegué, no vi a nadie. El puente, iluminado solo por la luz de la luna, parecía aún más viejo y deteriorado de lo que recordaba. Me bajé de la patrulla, llevando solo mi linterna y mi radio. El aire era húmedo y pesado, con un silencio tan profundo que me hizo sentir incómodo. Caminé hacia el puente, revisando los alrededores con la linterna. A simple vista no había señales de que alguien hubiera estado allí, pero el lugar tenía algo extraño. El ambiente parecía cargado, como si una presencia invisible me estuviera observando. Intenté convencerme de que era mi imaginación, pero el escalofrío que recorría mi espalda decía lo contrario. Al llegar al centro del puente, me detuve. El río, que solía ser un torrente caudaloso años atrás, era ahora un hilo de agua estancada que reflejaba el brillo pálido de la luna. De repente, sentí un leve crujido detrás de mí. Me giré rápidamente, apuntando con la linterna, pero no había nada. Solo el vacío de la noche y el sonido de mi propia respiración. Cuando bajé la linterna, vi algo que hizo que mi corazón se detuviera por un instante. En el suelo, frente a mí, había pequeñas huellas de pies descalzos, húmedas y claramente recientes. Era imposible. No había llovido en días y no había agua en el puente. Las huellas parecían surgir de la nada, dirigidas hacia el otro extremo del puente. Decidí seguirlas,
aunque cada paso que daba aumentaba mi inquietud. Las huellas me llevaron hasta el final del puente, donde desaparecían abruptamente en la tierra seca. No había rastros de que alguien hubiera continuado caminando hacia el bosque cercano. Sentí un nudo en el estómago. Algo no estaba bien. Mientras revisaba los alrededores, escuché un sonido que me heló la sangre, una risa infantil. Provenía del río, suave y lejana, como si el viento la trajera desde otro tiempo. Me asomé cuidadosamente al borde del puente, apuntando la linterna hacia abajo. Al principio no vi nada, pero entonces, en el agua estancada, algo se movió. Era un niño. Estaba de pie en medio del río, mirándome fijamente. Su cabello oscuro caía sobre su rostro, y su ropa parecía vieja y mojada. Todo mi instinto me decía que eso no era posible. Nadie podía estar allí sin haber cruzado el puente, y el agua era demasiado baja para que alguien pudiera estar de pie en ella. Intenté reaccionar, pero mi cuerpo no respondía. El niño levantó una mano, señalándome, y entonces, con un movimiento lento, comenzó a caminar hacia la orilla. Pero lo que más me aterrorizó fue que no se movía como un niño normal. Sus pasos eran torpes, como si estuviera flotando ligeramente sobre el agua. Retrocedí un par de pasos, sintiendo que el pánico se apoderaba de mí. Fue entonces cuando escuché algo detrás de mí, el mismo crujido que había oído antes. Giré rápidamente la linterna, pero no había nadie. El puente estaba vacío. Cuando volví la vista al río, el niño ya no estaba. Respiré profundamente, intentando calmarme, pero la sensación de ser observado no desaparecía. Entonces, algo llamó mi atención. En el borde del puente, justo donde había estado parado antes, apareció un pequeño objeto. Me acerqué con cuidado y lo recogí. Era un zapato infantil, mojado y cubierto de lodo. Mis manos temblaban mientras lo sostenía. En ese momento, el radio de la patrulla crepitó, rompiendo el silencio de la noche. Una voz, apenas audible, susurró algo que no pude entender del todo. No era la frecuencia normal del radio, y la voz no pertenecía a nadie de mi unidad. Fue un sonido gutural y distorsionado, como si alguien estuviera tratando de comunicarse desde muy lejos. De repente, las luces de la patrulla, que había dejado encendidas, comenzaron a parpadear. Corrí hacia el vehículo, mi corazón latiendo con fuerza. Cuando llegué, encontré las puertas cerradas con seguro, algo que yo no había hecho. Las luces continuaban parpadeando, y el motor rugió inesperadamente, aunque no había puesto la llave en el encendido. Me quedé parado, paralizado por el miedo. En ese momento, vi algo en el parabrisas. Al principio pensé que era agua, pero cuando me acerqué, me di cuenta de que eran pequeñas huellas de manos, como si un niño hubiera presionado sus manos contra el vidrio desde el interior. Las huellas eran claras, marcadas por el agua que aún goteaba de ellas. Tomé todo el valor que pude reunir y abrí la puerta del conductor. Al entrar, las huellas desaparecieron de inmediato, como si nunca hubieran estado allí. Encendí el motor y me alejé del lugar lo más rápido que pude, con la sensación de que algo me seguía. Al llegar a la estación, me encerré en el baño y traté de recomponerme. No mencioné nada de lo ocurrido a mis compañeros. Sabía que nadie me creería o que pensarían que estaba perdiendo la cabeza. Sin embargo, esa noche no pude dormir. Las imágenes del niño y las huellas seguían atormentándome. Días después, investigué un poco sobre la historia del puente. Descubrí que, según los registros locales, un niño había desaparecido allí hace más de 30 años. Los testigos decían que lo habían visto jugando cerca del río antes de que cayera al agua. Su cuerpo nunca fue encontrado. No he vuelto a patrullar cerca del puente desde entonces. Cada vez que paso por la zona, acelero y evito mirar hacia el río. Pero a veces, en las noches más oscuras, siento que el niño sigue allí, esperando a que alguien lo vea, atrapado en un momento que nunca podrá superar. Nunca fui un hombre supersticioso. Durante mis años en la policía, me enfrenté a criminales, accidentes trágicos y situaciones de alto riesgo.
Pero siempre creí que todo podía explicarse con lógica y hechos. Hasta aquella noche en la que me asignaron un turno de vigilancia en la vieja estación de trenes de San Antonio, un lugar que cambió mi forma de ver el mundo para siempre. La estación había dejado de funcionar hacía décadas, cuando el ferrocarril perdió relevancia en nuestra región. Se decía que alguna vez fue el corazón del pueblo, pero ahora era solo un cascarón vacío, deteriorado por el tiempo y el abandono. Las ventanas rotas y las paredes grafiteadas eran testigos mudos de su decadencia. Algunos vecinos aseguraban que el lugar estaba maldito, pero yo lo consideraba una tontería. Esa noche, mi jefe me ordenó patrullar la zona porque habían reportado saqueos recientes. Aunque lo más probable era que fuera un grupo de adolescentes causando destrozos, la orden era clara: mantenerme allí hasta el amanecer. Llegué en mi patrulla cerca de las 10 de la noche, estacionándola frente a la entrada principal. La luna llena bañaba el edificio con una luz fría y espectral, que hacía que su silueta se viera aún más siniestra. Entré con una linterna y mi radio, recorriendo los pasillos vacíos. El aire dentro era pesado y olía a humedad y óxido. Los ecos de mis pasos retumbaban en las paredes, rompiendo el silencio sepulcral. Me aseguré de revisar cada rincón, desde las antiguas oficinas hasta la sala de espera, pero no encontré señales de nadie. Todo parecía estar en orden, aunque no podía deshacerme de la sensación de que algo no estaba bien. El tiempo pasó lentamente. Me quedé en la sala principal, sentado en una de las bancas corroídas por el tiempo. Encendí un cigarro para calmar los nervios y traté de mantenerme alerta, pero el cansancio empezó a hacerme mella. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando escuché el primer sonido extraño. Provenía del otro extremo de la estación, un ruido sutil, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Me puse de pie de inmediato, apuntando la linterna hacia la dirección del sonido. No había nada. Caminé despacio hacia el lugar, tratando de no hacer ruido. El suelo crujía bajo mis botas, y el eco parecía multiplicar cada uno de mis movimientos. Llegué a una puerta que conducía a las antiguas bodegas, un lugar que no había revisado antes. Estaba entreabierta, algo que juraría no haber visto durante mi primera inspección. Abrí la puerta lentamente y entré. El aire era aún más frío allí, como si estuviera en un lugar completamente distinto. Las sombras bailaban en las paredes gracias a la luz de mi linterna, dándole al lugar una atmósfera surreal. Mientras avanzaba, vi algo que me hizo detenerme. En el suelo había un rastro de ceniza, como si alguien hubiera arrastrado algo quemado. El rastro se extendía hacia una esquina oscura de la bodega. Seguí el rastro con cautela, sintiendo que cada paso me llevaba más lejos de la seguridad. Al llegar a la esquina, encontré algo que no tenía explicación. Era una pequeña figura de madera, tallada a mano, representando a un hombre con un rostro grotesco y desproporcionado. La figura estaba quemada parcialmente, pero lo que más me inquietó fue que alrededor de ella había un círculo dibujado con ceniza. Mientras observaba la figura, un ruido detrás de mí hizo que casi soltara la linterna. Me giré rápidamente, pero no vi nada. El silencio era tan absoluto que podía escuchar los latidos de mi corazón. Intenté calmarme, diciéndome que era solo el viento o algún animal. Pero entonces lo vi. Al otro lado de la bodega, una sombra se movía lentamente entre las columnas. Era alta y delgada, demasiado alta para ser una persona. La luz de mi linterna parecía atravesarla, como si no tuviera cuerpo sólido. Me quedé congelado, incapaz de reaccionar, mientras la sombra se deslizaba hacia mí. A medida que se acercaba, sentí un frío intenso que me envolvía, como si la temperatura hubiera caído de golpe. Cuando la sombra estaba a pocos metros de mí, desapareció de repente, como si nunca hubiera estado allí. Aproveché para retroceder rápidamente hacia la salida, pero antes de llegar, la puerta se cerró de golpe, con una fuerza que hizo que todo el edificio retumbara. Intenté abrirla, pero no se movía. Era como si estuviera sellada desde el otro lado. De repente, las luces de mi linterna comenzaron a parpadear, y un sonido extraño llenó el aire. Era un murmullo, como si muchas voces estuvieran hablando al mismo tiempo, pero en un idioma que no podía entender.
Las voces parecían venir de todas partes, resonando en mi cabeza. Sentí un mareo y caí de rodillas, con las manos cubriéndome los oídos, aunque eso no detenía el sonido. Entonces, escuché algo diferente. Y era un tren. Al principio pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero el sonido se hizo más fuerte, como si un tren estuviera acercándose a toda velocidad. Abrí los ojos y vi algo que me paralizó. La bodega había cambiado. Ahora estaba de pie en medio de una plataforma, y frente a mí había un tren antiguo, como los que usaban en el siglo pasado. Su motor rugía, y las luces de sus faros me cegaban. Las puertas del tren se abrieron, y de ellas comenzaron a salir figuras. Eran personas, pero algo en ellas no era normal. Sus rostros estaban borrosos, como si fueran manchas en un lienzo. Caminaban en silencio, pasando junto a mí, sin mirarme. Cada una llevaba consigo una maleta, y todas se dirigían hacia un punto en la oscuridad. Quise moverme, correr, pero mi cuerpo no respondía. Sentí una mano en mi hombro y, al girar la cabeza, vi el rostro de una mujer. Su cara estaba completamente cubierta por una sombra, excepto por sus ojos, que brillaban con una intensidad sobrenatural. Me susurró algo al oído, pero no entendí sus palabras. En ese momento, todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba de nuevo en la sala principal de la estación. Mi linterna estaba a mi lado, aún encendida, y el sol comenzaba a salir. Todo parecía normal, como si nada hubiera pasado. Me levanté con dificultad y corrí hacia mi patrulla, sin mirar atrás. No podía sacarme de la cabeza la sensación de que alguien o algo me observaba desde las ventanas rotas mientras me alejaba. Esa mañana, informé que no había encontrado nada sospechoso durante mi turno. No mencioné nada de lo que vi ni de lo que sentí. Sabía que nadie me creería, y que probablemente me tacharían de loco. Sin embargo, desde esa noche, evito a toda costa pasar cerca de la estación de trenes. No quiero arriesgarme a descubrir si lo que viví fue real o simplemente una pesadilla inducida por el miedo y el cansancio. A veces, en mis peores noches, puedo escuchar el eco lejano de un tren en mis sueños. Y cada vez que lo escucho, recuerdo los ojos de aquella mujer y las palabras incomprensibles que me susurró. Tal vez algún día descifre su significado, pero espero que ese día nunca llegue. Si disfrutaste estos relatos y quieres escuchar más historias que te hagan poner los pelos de punta, dale like y suscríbete. Recuerda que ya se encuentra disponible la playlist de historias de terror para valientes y te la voy a estar dejando aquí para que puedas disfrutar las mejores historias de terror. Si has llegado hasta el final, deja un comentario diciendo cuál de las 3 historias es la que más te ha gustado. Nos vemos en el próximo vídeo, criminalistas.